Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, América Latina. Bienvenidos aquí a las noticias en DW Deutsche Welle. Los saludamos desde Berlín, Alemania. Yo soy Pia Castro. Las Naciones Unidas concluye que Daniel Ortega y su esposa Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Los detalles. Las Naciones Unidas acusa al presidente Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Expertos reclaman en un informe aplicar sanciones internacionales. La cumbre del G20 en la India acaba en desacuerdo sobre la guerra en Ucrania. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, se reunieron por primera vez desde el comienzo de la invasión. Los países no han logrado emitir un comunicado conjunto. El bombardeo sobre la ciudad ucraniana de Zaporilla deja al menos 4 muertos y 5 desaparecidos. El edificio de apartamentos de 5 plantas fue atacado mientras la gente dormía. Un grupo de expertos de las Naciones Unidas acusó al gobierno de Nicaragua de cometer violaciones sistemáticas de los derechos humanos que constituyen crímenes de lesa humanidad al presentar este jueves un informe en el que reclamó sanciones internacionales. Ortega, en el poder, recordemos, desde 2007 y reelegido sucesivamente en comicios cuestionados, enfrenta una ola de condena de la comunidad internacional debido a su deriva autoritaria. Los expertos cifraron en miles los nicaragüenses afectados por las violaciones de derechos humanos. Lo que comenzó como protesta contra una reforma de la seguridad social en Nicaragua tardó poco en convertirse en un clamor contra la represión del gobierno de Daniel Ortega. Esta protesta no es solo por el INS, esta protesta es por el cansancio, que ya estamos hartos de tanto abuso. Ya en la primera jornada de protestas, el 18 de abril de 2018, se produjeron actos de violencia contra los manifestantes, desatados por grupos afines al gobierno. La ONU documenta 40 ejecuciones extrajudiciales. Las realizaron miembros de estos grupos y de la policía. Según el informe, los grupos pro-gobierno operaban completamente coordinados con la policía, gozando de absoluta impunidad. La cifra total de fallecidos varía según las fuentes consultadas por la ONU, pero los datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional coinciden en una cifra no menor a 340 fallecidos entre el 18 de abril y el 1 de octubre de 2018. 23 de ellos eran policías. El informe concluye que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometió y sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad, entre los que se cuentan asesinatos, detenciones arbitrarias, tortura, violaciones y otros delitos sexuales, además de deportación forzosa. La misión de la ONU asegura que dichas violaciones y abusos constituyen un ataque sistemático y generalizado contra la población civil por motivos políticos, y cree tener motivos razonables para creer que los crímenes son instrumentados desde las más altas esferas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y en Ginebra está Gabriela Sotomayor para hablar sobre este tema rápidamente, porque hemos escuchado algunos ejemplos de crímenes de lesa humanidad en el reportaje, pero concretamente, ¿de qué estamos hablando allí en Ginebra? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, lo que nos dice los expertos independientes aquí es que básicamente toda una población está secuestrada por el gobierno de Ortega Murillo. Y lo que nos dicen es que estos crímenes sistemáticos y generalizados contra la población es contra cierto grupo que es el que es percibido como opositor, como personas que critican al gobierno, como activistas, periodistas. Todo aquel que disiente contra el gobierno es perseguido por este aparato de Ortega Murillo que es establecido por esta pareja presidencial. Eso es lo que los responsables aquí de la ONU nos acusan sobre lo que está sucediendo en Nicaragua. ¿Y qué acciones legales puede tomar, por ejemplo, los países, Gabriela? Pues mira, lo que nos dicen los expertos es que llaman a la comunidad internacional para que emprendan de manera expedita y urgente acciones legales en contra de esta pareja de Ortega Murillo. Lo que nos dicen es que Argentina ya inició una querella judicial en contra de este gobierno, y lo que piden a la comunidad internacional, a todos los países, especialmente los de América Latina, es que emprendan ya una acción judicial en contra de los Ortega Murillo por los
los crímenes que están cometiendo con la población de manera sistemática y también con personas que están fuera del país, o sea, con nicaragüenses que han traspasado las fronteras. Entonces, esto es un caso muy serio y realmente es un informe devastador lo que nos han presentado aquí los expertos de Naciones Unidas. Gabriela, ¿existen apoyo, por ejemplo, para acciones judiciales o para sanciones? Sí, por supuesto que sí, existe todo el apoyo para sanciones, pero dirigidas hacia el aparato de poder que es liderado por los Ortega Murillo. Los expertos tienen una lista de personas que están trabajando con ellos de manera directa para los que serían dirigidas estas sanciones económicas, no afectarían en realidad al pueblo nicaragüense, que pues está en una situación bastante vulnerable en este momento. Gabriela Sotomayor, muchísimas gracias desde Ginebra por estas explicaciones y este análisis. Muchísimas gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, y está también con nosotros la Gabriela Seltzer, nuestra colega de Deutsche Welle desde la Ciudad de México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo han sido las reacciones en Nicaragua? ¿Qué tal, Pía? Muy buenas noches. Bueno, el informe del grupo de expertos fue celebrado por la Coalición Nicaragua en Lucha, que es una agrupación que reúne a 19 ONGs de derechos humanos nicaragüenses, la mayoría en el exilio. Ellos consideran que fue un informe contundente, demoledor, en tanto ratifica las denuncias que estos organismos de derechos humanos han venido haciendo desde que iniciaron las protestas de 2018, de abril de 2018, y la consecuente represión del gobierno de Nicaragua. El informe también destaca en ellos, es importante porque formula un llamado a la comunidad internacional para que actúe, ya sea promoviendo nuevas sanciones internacionales como abriendo, como señalaba mi colega anteriormente, causas penales para sancionar a los responsables de estas violaciones. En primer lugar, el presidente Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y el círculo de poder más cercano. ¿Qué actitud ha tenido, por ejemplo, México, donde tú estás, frente a la situación allí en Nicaragua? Bueno, México ha hecho honor a su tradición de ser un país refugio y asilo y se sumó en estos días al gobierno de España, al de Chile, al de Argentina, al de Colombia, que han ofrecido la ciudadanía y la residencia a unos 316 nicaragüenses que han sido despojados de su nacionalidad por parte del gobierno. Entre estos 316 figuran los 222 presos políticos que fueron excarcelados y desterrados hacia Estados Unidos. Y para recordar la crítica situación, también me gustaría recordar cuántos exiliados se encuentran fuera del país. ¿Qué cifras hay hoy? Sí, Pía, se habla de alrededor de 110.000 exiliados que comenzaron a salir tras la represión de 2018 y que continúan abandonando Nicaragua. En su mayoría se han establecido en Costa Rica y algunos también en Estados Unidos. Esta cifra puede ser pequeña, puede parecer pequeña, pero tomando en cuenta, se ve la importancia, tomando en cuenta que Nicaragua tiene una población total de poco más de 6 millones de habitantes, de manera que 110.000 personas fuera del país por razones políticas fundamentalmente es importante. Muchísimas gracias por este análisis. Gracias a ti, buenas noches. Nos vamos ahora, seguimos en México, porque según la Organización Internacional para las Migraciones, más de 1.330 personas migrantes han fallecido, han muerto o desaparecido en el continente americano solo en 2022 durante su travesía regular. Se trata de una cifra histórica que muestra una tendencia al alza y que se enmarca en un flujo migratorio hacia el norte sin precedentes. La gran mayoría de estos casos se registraron en la frontera de México y Estados Unidos. México, recordemos, se encuentra sumido en una profunda crisis de desapariciones. Desde 2006, más de 100.000 personas han desaparecido forzosamente y solo en 2021 el país registró más de 35.000 homicidios. Las personas migrantes son un grupo especialmente vulnerable y suelen ser víctimas de graves violaciones de los derechos humanos.
Y de eso queremos hablar ahora. Aquila Ben es la directora de la Fundación para la Justicia. Ana Lorena Delgadillo está con nosotros en los estudios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por tomarse este tiempo aquí en Alemania. Hay una diferencia entre las víctimas mexicanas que desaparecen y las desapariciones de migrantes en el paso hacia Estados Unidos. En México, debido a que tenemos una grave crisis de inseguridad y una grave crisis de impunidad, son víctimas tanto las personas que viven en el país como las personas migrantes. Creo que un tema adicional con las personas migrantes es que consideramos que hay una mayor vulnerabilidad porque las familias no están ahí ni para buscarlas ni para exigir investigaciones. En ese sentido, tienen una desventaja frente a las víctimas mexicanas que sí pueden ir directamente ante las instituciones para exigir justicia. Sin embargo, hay que decir, ni las mexicanas ni las migrantes tienen justicia. ¿Y quiénes son los responsables de estas desapariciones? Lo que se sabe hasta este momento es que evidentemente son grupos del crimen organizado que operan de manera transnacional, operan desde el país de origen, que puede ser Honduras, El Salvador, Guatemala u otros países, operan en México y operan también en Estados Unidos. Pero lo que hemos visto en México es que estos grupos de crimen organizado operan en colusión o con participación de agentes del Estado. Tenemos historias claras donde hay testimonios que hablan de que en una época los migrantes eran bajados de los buses, de los autobuses donde se trasladaban, por elementos de las policías y entregados al crimen organizado. ¿Agentes del Estado con ayuda del gobierno? Agentes del Estado, pues es el propio Estado, es el gobierno, digamos, y lo que se tiene que investigar justamente es hasta qué grado llega esa responsabilidad. En el año 2021, cuando se registra la última masacre, la masacre de Camargo, se sabe que quienes participaron son policías estatales que están siendo en este momento procesados, pero también hay un involucramiento del Instituto Nacional de Migración, que se supone que es quien tendría que proteger a los migrantes. ¿Me recuerda rápidamente de qué cifras estamos hablando, por ejemplo? Rápidamente. Desafortunadamente no tenemos cifras claras de cuántas personas migrantes están siendo desaparecidas. Hasta el momento, como tú bien lo dijiste, se registran más de 110,000 personas desaparecidas en el país, pero no sabemos cuántas son migrantes. El Comité para las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha recomendado a México que aclare esa cifra, que diga cuántas personas migrantes son desaparecidas. Sin embargo, hasta esta fecha, por lo menos en 5 masacres hemos registrado víctimas migrantes y hemos documentado, la Fundación representa cerca de 123 casos de migrantes desaparecidos en México. Ustedes quieren un México sin violencia y sin impunidad. El mundo entero quiere ver un México sin violencia y sin impunidad. ¿Qué hace el gobierno en estos momentos para ello? Desafortunadamente, las medidas que vemos que el gobierno está tomando no son las medidas correctas. En primer lugar, la militarización está generando más violencia. Por acuerdos firmados con Estados Unidos se ha militarizado la migración. Imaginemos a los militares atendiendo a las poblaciones más vulneradas. Hemos visto también que ha habido un ataque al Poder Judicial, lo cual debilita nuestra democracia y que no hay justicia. Tenemos una impunidad que supera el 95%. De cerca de 100,000 casos de desaparición, solamente hay 35 sentencias. Sin embargo, lo que sí hemos logrado empujar con el gobierno mexicano son algunas medidas para que las familias que están en otros países empiecen a ser atendidas. Llegue la justicia para ellos. Estamos iniciando el camino. Las autoridades pareciesen no estar interesadas en que las víctimas sean representadas por alguien, ¿correcto? Sí. Desafortunadamente, lo que hemos visto en la práctica es que se les ve a las víctimas por el sistema de justicia y a sus defensores, pues como si fuéramos enemigos del sistema, cuando lo que queremos es ayudar a las autoridades, colaborar para que los casos avancen. Sin embargo, cuando una víctima mexicana o migrante llega a las instituciones, generalmente es maltratada, generalmente es criminalizada, y si no tiene una persona que la acompañe, pues son pocas las posibilidades que tiene de que su caso avance. Usted es defensora, ¿usted está siendo investigada? Yo estoy siendo investigada junto con una periodista, Marcela Turati, y con una integrante del equipo argentino de antropología forense. ¿Qué? Se nos acusa de delincuencia organizada y secuestro. Se abrió una investigación. La investigación se abrió en una masacre, en el caso de una masacre ocurrida en el norte de la República. Somos el tomo 221 de esa masacre. Realmente la Fiscalía cometió delitos al habernos investigado, entró a nuestra información telefónica, tuvo acceso a nuestra información personal y hasta el momento el caso no está cerrado. ¿Y ahora en Alemania?
En Alemania venimos a hablar de una comisión especial. Los casos que representamos tienen una impunidad histórica, más de 12 años y no hay una sola sentencia en 5 casos de masacres. Creemos que México requiere el apoyo internacional de Naciones Unidas para conformar una comisión que trabaje conjuntamente con el gobierno, que nos ayude a entender las lógicas de una delincuencia transnacional cuando las víctimas están en un país y los cuerpos o las desapariciones se dan en otro. El gobierno mexicano, la Fiscalía, ha aceptado ya el apoyo técnico de Naciones Unidas y estamos en Alemania para pedir el apoyo de las autoridades para que esta iniciativa pueda avanzar. Última pregunta, si hablamos de cifras, ¿cuánta impunidad hay en México? El mejor ejemplo que te puedo dar es que frente a 100,000 casos de desaparición, solamente hay 35 sentencias. Supera el 95% de impunidad. Y te voy a decir una cosa, Pía. Cuando hay impunidad, se manda el mensaje de que la violencia está permitido. Queremos que la impunidad frene, para que frene la violencia. Gracias por estar en Deutsche Welle, gracias por estar en Berlín, gracias por estar en nuestros estudios. Muchas gracias por el espacio. Cambiamos de tema, nos vamos a otras regiones. Fueron solo 10 minutos. Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y Rusia, Antony Blinken y Sergei Lavrov, respectivamente, dialogaron fuera del programa y muy brevemente en el margen de las reuniones de ministros de Asuntos Exteriores del G20 celebradas en Nueva Delhi este jueves. La conversación era la primera en persona que se conoce entre los dos diplomáticos desde que Moscú lanzó la invasión en Ucrania en febrero del año pasado. Una reunión de líderes presionados por la división. Como anfitrión del G20 de ministros de Exteriores, India estaba decidida a centrar la atención más allá de la guerra en Ucrania. Pero pese a sus mejores esfuerzos, el conflicto se apoderó de la agenda. Por primera vez desde el inicio de la guerra, altos representantes de Estados Unidos y Rusia hablaron cara a cara al margen de la cumbre. Le dije al ministro de Exterior ruso lo que yo y muchos otros dijimos la semana pasada en Naciones Unidas y lo que muchos más han dicho hoy en la cumbre de ministros de Exteriores del G20. Termine esta guerra de agresión. Comprométase con una diplomacia seria que pueda producir una paz justa y durable. Pero el breve intercambio logró poco para acercar sus posiciones. Por el contrario, el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de convertir al G20 en una farsa. Tras horas de negociación, los ministros de los 20 países más ricos del mundo no lograron acordar una declaración conjunta. Hubo diferencias sobre el tema de Ucrania que no pudimos reconciliar entre las distintas partes y diversas posiciones. La declaración final exigía una retirada total de las tropas rusas en Ucrania, pasaje que Moscú rechazó. Y no fue el único en hacerlo. También China se opuso al documento, aumentando la preocupación en Occidente de que los dos países estén estrechando lazos. Ucrania y sus aliados occidentales temen que China esté considerando proporcionar armas a Rusia. Temores que salieron reforzados de esta cumbre en la que Pekín se alineó con Moscú. En Ucrania, al menos 4 personas han muerto y varias han resultado heridas tras el impacto de un misil ruso contra un edificio residencial en la ciudad de Zaporizhia. Continúan las operaciones de búsqueda para encontrar sobrevivientes entre los escombros. Un misil ruso cayó durante la noche, dejando este edificio de 5 plantas convertido en ruinas. Las autoridades aseguran que varios residentes dormían en sus casas en el momento del ataque. No pudieron escapar. La gente gritaba debajo de los escombros, era difícil oírlos. Estábamos en shock. Llegaron los rescatistas y la gente estaba bajo los escombros. Para los equipos de rescate, la búsqueda de señales de vida también es peligrosa. Pero la recompensa vale la pena cuando encuentran sobrevivientes bajo los escombros. Están heridos, pero vivos. Un hombre de 30 años dormía en un sofá. Quedó atrapado por una plancha de hormigón cuando impactó el cohete. Durante casi 3 horas trabajaron los equipos de rescate para sacarlo. Está vivo, todo va bien. Pero hay poco consuelo para quienes logran salir de las ruinas.
Desde un autobús observan cómo los equipos de rescate recogen lo que se salvó de sus casas. Más vidas destrozadas por los constantes bombardeos de Rusia a objetivos civiles de Ucrania. Olaf Scholz reafirmó su apoyo a Ucrania durante un discurso en el Parlamento alemán. Según el canciller alemán, las acciones de su gobierno a partir de la invasión rusa hicieron a Alemania más resiliente. El canciller aseguró que Moscú no logrará una victoria militar en Ucrania y defendió sus decisiones de suministrar más armas a Kiev e incrementar el gasto militar de Alemania. También se refirió a la posición de China sobre el conflicto y el documento de 12 puntos presentado por Pekín a fin de la semana pasada. Según el acuerdo debe ser sellado y afirmó Scholz que sin el respaldo del pueblo ucraniano no será. También podríamos esperar de China que debatiera sus ideas con los principales afectados, con los ucranianos y su presidente Zelensky. Es decepcionante que en el último encuentro de ministros de Finanzas del G20 China no estuviera dispuesta a reafirmar el consenso en la cumbre de Bali, la clara condena a la agresión rusa. Mi mensaje a Pekín es claro. Utilicen su influencia sobre Moscú para que retire sus tropas y no suministren armas al agresor que es Rusia. Y pasamos ahora a la economía con Rosa Casals. ¿Qué tal, Pie? Con un interesante debate que nos llega desde Estados Unidos, la Cámara de Representantes y el Senado han aprobado impedir a los gestores de inversiones tener en cuenta los principios medioambientales, sociales y de gobernanza, los llamados ESG por sus siglas en inglés. Una norma dictada por el Departamento de Trabajo estadounidense permite a los gestores de fondos considerar las inversiones sostenibles, pero los republicanos alegan que eso politizaría la inversión por permitir que los gestores persigan causas liberales, algo que según ellos perjudicaría el rendimiento. El presidente estadounidense Joe Biden tendrá que usar por primera vez su poder de veto para impedir que esa decisión se acabe aplicando. Y para ayudarnos a entender un poco mejor este debate, hablamos con nuestra compañera en Wall Street, Ana Nieto. Muy buenas tardes. En primer lugar, Ana, cuéntanos qué son los principios ESG y por qué no gustan a los conservadores. Pues son principios de inversión sostenible en materia de medio ambiente, en materia social, en materia de gobernanza corporativa, y son principios que ayudan a los gestores de fondos a evaluar riesgos y oportunidades más allá de lo que presentan los balances de las empresas en el corto plazo. Por ejemplo, en materia medioambiental, el cambio climático presenta muchísimos riesgos, pero también presenta oportunidades porque abre la puerta a nuevas inversiones, a nuevas tecnologías, nuevas formas de lograr energía limpia o alternativa. También, por ejemplo, el envejecimiento de la población abre nuevas posibilidades, por ejemplo, a la industria farmacéutica. El Departamento de Trabajo lo que quiere es que esos principios ESG sean contemplados dentro de las políticas de inversión, no se imponen, algo que era muy diferente a lo que pasaba en la época de la presidencia de Trump, cuando se forzaba a la maximización de los beneficios con políticas de corto plazo y que no miran a estos principios, por lo tanto estaban prohibidos. A los republicanos esto les pone muy en guardia porque consideran que se cuelan políticas progresistas dentro del corazón del capitalismo y, por ejemplo, pueden afectar en la medida de que a lo mejor se dejen de invertir en el sector de energías fósiles, por ejemplo. Además, cuadra muy bien con una guerra de identidad y una guerra cultural que se está librando en otras materias y que cuadra muy bien también en medios sociales y tiene muchas repercusiones. Bueno, pero desde luego con este asunto los republicanos se están enfrentando no ya solo a los demócratas, sino también a muchos inversionistas, ¿no? Sí, así es, porque realmente lo que hizo el Departamento de Trabajo es dar salida a una situación que ya existía. La mayor parte de las empresas que cotizan en Wall Street, el 90% de las que forman parte del índice S&P 500, ya producen informes anuales de ESG para que los tengan en cuenta los gestores de fondos. De hecho, Larry Fink, que es es el consejero delegado de BlackRock, la mayor compañía inversora, dice que es sentido común y son muy buenos para los negocios, algo que le ha valido perder los contratos de gestión de los fondos de pensiones de Luisiana, Texas, Florida y Carolina del Sur. Vanguard también ha sido acusada de ser activista político por este motivo. Muchísimas gracias por este análisis, Ana. Un saludo.
Trabajadores de la mina más grande de América Central se manifestaron el miércoles en Panamá para pedir la reapertura del puerto de la explotación, cuyas operaciones están paralizadas por una disputa sobre impuestos y regalías. El cese de actividades de la mina Cobre Panamá y de su puerto adyacente, situados en la costa caribeña del país y operados por el gigante minero canadiense First Quantum Minerals, amenaza con dejar sin empleo a unos 8.000 trabajadores directos y contratistas. Los países de la ONU llevan 15 años discutiendo el establecimiento de un nuevo tratado sobre el alta mar que garantice la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en las áreas situadas fuera de las jurisdicciones nacionales. Tras varias rondas de negociaciones, el pasado 20 de febrero se abrió en Nueva York la fase final, que se espera concluya con un acuerdo sobre el texto este próximo viernes, aunque por el momento no hay un consenso definitivo. Nuestros océanos están amenazados por los residuos plásticos, el cambio climático y la explotación pesquera. Sin embargo, los seres humanos necesitamos los océanos. Nos proporcionan alimentos y rutas de transporte, regulan nuestro clima y ofrecen una serie de materias primas. Pero muchas áreas están poco o nada protegidas, en particular las que están a más de 200 millas náuticas de la costa, la alta mar. Las aguas costeras están bajo la jurisdicción de un país. Ese país tiene las herramientas que necesita para intentar proteger esas aguas como corresponde. Ese no es el caso de la alta mar, porque son aguas internacionales. Están fuera de la jurisdicción de cualquier país, por lo que protegerlas y conservarlas es mucho más difícil. La falta de normas comunes dificulta la lucha contra la pesca ilegal y la sobrepesca en aguas internacionales, así como el control de los daños causados por la minería y las perforaciones. Aunque la alta mar cubre más de la mitad de la superficie terrestre, solo el 1% está protegido. Pero eso podría cambiar. Debemos capacitar a la comunidad internacional para crear estas áreas protegidas en alta mar. También esperamos que cubra un par de cosas más y ayude a coordinar los diferentes sectores y las diferentes actividades que se llevan a cabo para tener una idea de todos los impactos acumulativos que pueden estar afectando un lugar concreto en alta mar. El futuro del tratado es incierto. Los países en desarrollo quieren que los recursos marinos se repartan equitativamente, mientras que la Unión Europea busca una mayor protección de las especies. Esto es todo por mi parte en la economía, Pía. Muchísimas gracias. Todo también con las noticias. Volvemos dentro de un rato con más información internacional y actualizada aquí en Deutsche Welle. Gracias. Adiós, hasta dentro de un rato.